Un aumento en las enfermedades respiratorias en todo el departamento de Morazán, reportan las autoridades de salud. En esta época del año, las enfermedades epidemiológicas aumentan en todo el país, pero la mayoría de los casos se registran en las zonas más frescas, como sucede en Morazán, que se mantiene en alerta amarilla por el aumento de enfermedades respiratorias. Como departamento de Morazán tenemos un perfil epidemiológico bastante similar al del año pasado. En primer lugar, las infecciones respiratorias agudas, que siempre están a la cabeza, ¿verdad?, en cuanto a la frecuencia de la morbilidad de nuestros usuarios y usuarias, seguidos por enfermedades diarreicas que pues están muy relacionadas con la época lluviosa, ¿verdad?, y la calidad del agua. Luego tenemos las conjuntivitis bacterianas y en cuarto lugar pues las neumonías. Varios son los casos presentados en los últimos días en todo el departamento. Los grupos de mayor riesgo son los niños de edad preescolar y personas de la tercera edad. Fíjese que nosotros consideramos que puede estar relacionado con los cambios, bueno, el mismo clima, ¿verdad?, la situación de las lluvias, con algunos lugares pues que aunque hay lluvias, pero quizás igual tenemos calles con polvo, ¿verdad?, y eso pues predispone también el hecho de que, bueno, si vemos el comportamiento, los grupos más afectados son las edades extremas, los niños y niñas menores de 5 años, ya ni siquiera son los escolares, sino que son los niños que tenemos en nuestra vivienda o en los centros de desarrollo infantil, y los adultos mayores, que también puede estar relacionado con las mismas defensas, ¿verdad?, de estos grupos. Sobre los casos de dengue, zika y chikungunya ha presentado una considerable reducción. Fíjese que no, con dengue estamos bastante bien, no hemos tenido casos nuevos, al igual que con chikungunya y zika, el comportamiento ha sido hacia la baja, ¿verdad? Ahora en este momento, como les decía, lo que más nos preocupa es la neumonía. Doctora, se conoció en su tiempo que, bueno, en algunos centros escolares los niños tenían parásitos, ¿es cierto eso? Fíjese que como Ministerio de Salud se han realizado actividades de desparasitación, incluso justo en este periodo estamos en el cierre de la campaña de este año, todos los años se hacen campañas de desparasitación. No conocemos de casos así muy puntuales, ¿verdad?, de niños o niñas con parásitos. El llamado es a la población a tomar medidas preventivas para evitar la propagación de los virus. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. Autoridades de Seguridad y Migración presentaron a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley transitoria para regular la residencia de miles de centroamericanos que permanecen en el país. Se trata del proyecto de ley transitorio de regulación migratoria para población centroamericana que vive en el país, en un mayor porcentaje nicaragüenses y hondureños. El censo del 2017 nos aporta que aproximadamente 26,000 centroamericanos residirían de forma permanente en el país. Sin embargo, a la fecha, diferentes análisis, estudios, al cruzar con otros registros o bases de datos, como los usuarios del sistema de salud pública, los usuarios del sistema educativo nacional, entre otros, nos arrojan resultados que habrían un aproximado de 200,000 centroamericanos residiendo en el país. Los 200,000 centroamericanos tendrán que regular su situación migratoria para poder tener derechos laborales, educativos y de salud. Pero también con un enfoque de seguridad, puesto que para los intereses de la seguridad del país y de la región es importante para nosotros tener conocimiento cuántas personas de origen centroamericano tenemos residiendo en el país, dónde están, a qué se dedican y poder tener un mejor control, ya sea gestionando la residencia definitiva o adquiriendo la nacional salvadoreña por nacimiento, tal como lo establece nuestra Constitución. Esta es una iniciativa que no tiene precedentes en ningún país de Centroamérica y que se ha adoptado unilateralmente. Como país, para nosotros es importante saber quiénes son, a dónde están y qué hacen estas personas de origen centroamericano, que en su gran mayoría son de origen, me decía el señor ministro, nicaragüenses o hondureños que han adoptado nuestro país como su hogar. Según las autoridades migratorias, muchos de los centroamericanos que viven en el país
se desenvuelven en el sector agrícola y comercial. El anteproyecto de ley tendrá que ser sometido al Pleno Legislativo para su aprobación. La ley transitoria sería para 2 años. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche del pasado lunes en la carretera panamericana. En horas de la noche del lunes, un motociclista resultó lesionado tras recibir un impacto frontal por parte de un vehículo, que según la información recolectada en la escena se conducía a exceso de velocidad. El percance ocurrió en el kilómetro 133 de la carretera panamericana del Cantón El Sitio en San Miguel. En el momento que aconteció este accidente, una patrulla de GRP pasaba en el lugar y fue quien detuvo al conductor presunto responsable. En tanto, el lesionado fue referido a un centro asistencial donde se supo su estado era reservado. De este accidente, la policía no reveló mayores detalles, tampoco la identidad de la persona lesionada. Pero si bien es cierto, habría sido el irrespeto a las leyes de tránsito el factor que originó este suceso. Natalia Hernández, TVO Noticias. A esta hora hacemos una pausa comercial, regresamos en breve.